Entonces el curso, operaciones en transporte, ya habíamos dicho que está centrado en problemas de flujos en redes, pero vamos a comenzar con una sesión así un poco general para tratar de hablar el mismo idioma en base a los cursos que han llevado y tratar de uniformizar ciertos conceptos, ¿no?, que nos van a servir para después cuando haya que hacer las aplicaciones prácticas. Entonces, vamos a partir del inicio, ¿no? Definición de transporte. ¿Tienen una idea de por qué se estudia el transporte? ¿Por qué es importante, ¿no? Generalmente el tipo de aplicaciones que uno ve, como mencionó uno de ustedes hace poco, era de por qué se centra tanto en lo que es el transporte urbano y no en el interurbano, ¿no? Una de las críticas, por ejemplo, que se hacía ahí en la uni, una reunión que hubo de profesores, era que todo estaba centrado por pertenecer a la Facultad de Ingeniería Civil, a lo que es infraestructura, ¿no? Y en infraestructura básicamente lo que se veía era pues mantenimiento de vías o cuestiones de geometría vial. Entonces más bien ahí era la crítica al revés. Se le da más énfasis a la cuestión de creación de infraestructura, mantenimiento de vías, y no en sí a la gestión del transporte en sí. Entonces, cuando uno tiene ya recursos disponibles y no le da un uso adecuado, pues se dedica a crear más y más infraestructura, y a veces con la que ya está disponible, dándole un uso adecuado, uno puede hacer menos gastos en inversión y simplemente con medidas de gestión y un mejor uso de los recursos que ya se cuentan, hacer un manejo más adecuado sin despilfarrar los recursos escasos, ¿no? Ustedes saben de dónde viene la palabra transporte, por ejemplo. ¿Por qué surge la necesidad de transporte, ¿no? ¿Tienen una idea de este concepto? Estamos partiendo así de cuestiones bien básicas, ¿no? Pero un poco para tratar de uniformizar y tratar de que hablemos un idioma común, ¿no? ¿Alguno podría dar una opinión sobre esto? ¿De dónde viene la necesidad de transporte? ¿Qué significa transporte? No es muy complejo esto, es simplemente el transporte. Usted tiene dos componentes: trans, que sería de un lado para otro, y porte, que es portar, o sea, trasladar, llevar. Entonces, es una raíz latina que es el trans al otro lado, entonces portar, llevar. Entonces es simplemente mover de un lado a otro. En el caso del transporte generalmente se trata de personas y mercaderías. Entonces aquí ya podemos ir comenzando a ver que el problema del transporte se puede centrar en dos tipos de enfoques: uno para lo que es transporte de personas y el otro para transporte de carga. Lo que es el transporte de carga generalmente ha dado origen a unas disciplinas nuevas que tienen que ver con lo que es la logística, que generalmente están asociados a mayores distancias y a concentración de bienes del mismo tipo, que requieren a veces vehículos con determinadas características apropiadas para el traslado de estos bienes, ¿no? A veces necesitan ciertas características de temperatura, de presión, de espacio, para que la mercadería llegue intacta o en buen estado al destino, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre con el traslado de flores? Uno dice que trasladar flores no pesa mucho, no ocupa espacio, pero igual, si uno no le da determinadas características a los vehículos sobre temperatura y presión, humedad, etc., puede ser que cuando abran el contenedor que lleva este tipo de productos, los productos ya estén deteriorados y ya no sirvan para nada. Entonces ahí, ¿quién pierde? ¿El exportador, el comprador? Ya depende de los tipos de contratos que se hagan, ¿no? Entonces ese tipo de temas son bastante rigurosos en cuanto a las medidas que hay que tener en las condiciones de traslado de ese tipo de productos. Igualmente en lo que es traslado de personas, los propios usuarios de los sistemas de transporte cada vez se vuelven más exigentes. Hay medidas que uno puede fácilmente identificar como cuantificables, como el tiempo de viaje, la distancia del viaje, el costo monetario del pasaje, del combustible, etcétera, que uno puede rápidamente hacer análisis comparativos y ver
de qué modo es más atractivo hacer el viaje, ¿no? De repente pues, para mí era venir acá a Tacna en avión o compararlo con el ómnibus, y eso también dependía de las condiciones en las que iba a venir, ¿no? Venir en ómnibus se requería que saliera de repente pues, horas más antes debido a la gran distancia que hay de Lima a Tacna. Entonces a veces hay ciertos factores que uno comienza a comparar, ¿no? Tiempo y distancia, ¿no? ¿Qué tan atractivo para mí es hacer el viaje hacia de Lima a Tacna en avión o en ómnibus? Comparo precios y distancias, de repente pues, el tiempo, el valor que le da uno al tiempo varía de una persona a otra, ¿no? Una persona de repente que es comerciante no tiene mucho apuro en llegar a Tacna, dice no me importa la hora que llegue, prefiero gastar menos y voy en ómnibus. Entonces, dependiendo de cada situación, uno hace sus análisis y decide en qué modo viaja. Y eso también influye en lo que es la partición modal. Entonces, los modelos de partición modal deberían haber visto ese tipo de factores que deciden que se escoja uno u otro modo. Ahora, ¿por qué es importante en el planeamiento de transporte en países en desarrollo, ¿no? Perú es un país en desarrollo, entonces generalmente pues ya comienzan a haber problemas en lo que es el aumento de la demanda, y ahí tiene que ver mucho las restricciones, por ejemplo, en lo que es la infraestructura y los servicios de transporte, ¿no? Los servicios de transporte están amarrados a lo que son los operadores. Entonces los operadores son los que tienen sus propios objetivos distintos a los usuarios y distintos a los objetivos del ente regulador. Entonces el operador lo que quiere es ofrecer el servicio de la mejor manera posible, que sea atractivo para los usuarios, pero a su vez para ellos tiene que ser rentable, si no, no tendría ningún beneficio trabajar a pérdida, ¿no? Igualmente para los usuarios, lo que ellos quieren es ciertas garantías, ciertas características en los viajes, ¿no? Que haya regularidad, comodidad, confort, seguridad y un costo adecuado. Entonces hay ciertos objetivos por parte de cada uno de los dos lados, y para eso tiene que haber un ente regulador, que en este caso sería la autoridad pertinente, ¿no? La que determina ese equilibrio que debe haber entre la oferta y la demanda, y son los que se encargan también de la manutención de la infraestructura. Entonces ellos tienen que estar constantemente evaluando el estado de las vías para hacer sus planes de mantenimiento, y por eso es que surgen pues ese tipo de, a veces cuando no se dan abasto o no tienen suficiente personal o no tienen los recursos para hacer esos planes de mantenimiento, es que surgen ese tipo de asociaciones APP, que son público-privadas, para darle un adecuado mantenimiento a la vía. Entonces se hacen esos planes de concesión de mantenimiento de vías a cambio de los peajes. Entonces los que mantienen las vías ya son asociaciones privadas, pero que garantizan que las vías estén en un estado adecuado para la circulación del flujo vehicular, pero a su vez se benefician con el cobro de los peajes, ¿no? Entonces generalmente las metodologías que se han utilizado al inicio en los planeamientos de transporte en diferentes lugares han estado basados en modelos que se han originado en Estados Unidos. Entonces, ese tipo de análisis han estado basados en ciertos procedimientos que han sido originados por el UTPS. El UTPS son las siglas del Sistema de Planificación del Transporte Urbano de Estados Unidos. Entonces ellos tienen una realidad bastante diferente a la de los países en desarrollo, pero sin embargo al inicio todo se ha ido basando en los manuales y procedimientos que ellos habían hecho conforme iban surgiendo problemas que ellos identificaban. Entonces, ese UTPS nos brinda una serie de metodologías, modelos generalmente estadísticos, con los que uno se adelanta a situaciones hipotéticas que van a aparecer en el futuro. Entonces uno con eso puede adelantarse y hacer proyecciones a años futuros y ver qué necesidades van a haber de infraestructura y de servicios, y cómo va a aumentar la demanda y cómo la vamos a poder cubrir en esos años proyectados. Como resultado de esas metodologías del UTPS,
uno comienza a identificar una serie de parámetros que nos van a servir para poder tratar de brindar un servicio adecuado a la demanda y a las necesidades de los usuarios, ¿no?, de viajes. Se tiene que haber ciertas condiciones mínimas de acceso, seguridad y confort. Generalmente estas son variables de tipo cualitativo, ¿no?, difícilmente cuantificables. Entonces uno tiene que tratar de ver de qué manera se van a poder cuantificar para hacer comparaciones y mediciones. Entonces, ese tipo de variables cualitativas hay que darle ciertos valores, ciertos pesos para ver de qué manera se pueden colocar en las fórmulas y tratar de darles un cierto peso a la hora de tomar las decisiones entre uno y otro modo, en las decisiones de viaje en general, ¿no? Entonces, habíamos dicho que el principal énfasis está en el uso de recursos en lo que es infraestructura de transportes. Entonces, esas infraestructuras, conforme se les haga un mantenimiento adecuado, van a determinar qué rutas son las adecuadas para la elección de los caminos entre el origen y el destino de cada viajero, de cada decisor de viajes. Parece que ese tipo de información es bastante importante para la toma de esas decisiones. Y se debe garantizar que haya un mantenimiento adecuado, ¿no?, en lo que es la red vial, en las infraestructuras disponibles. Ciudades premotoras. Antes de la aparición de los vehículos motorizados, ¿qué es lo que había? Lo que había era la necesidad de que haya un uso fácil del espacio por todas las personas, ¿no? No todo el mundo disponía de vehículos motorizados al inicio, cuando comenzaron a aparecer. Las vías estaban hechas para el transporte no motorizado, ¿no? Generalmente los viajes eran cortos, las ciudades no eran tan extensas y no eran tan pobladas, ¿no? Entonces los viajes no eran tan difícilmente de realizarse en vehículos no motorizados o en modos no motorizados en general, ¿no? Traslados a pie, a caballo, en carreta, etc. Entonces, una vez que aparece la modernización es que surgen los vehículos motorizados y la necesidad de desplazamientos a distancias mayores. Entonces, esas distancias que al comienzo, cuando no existían los vehículos motorizados, uno podía cubrirlas pues, a pie o en bicicleta. ¿Cómo ha sido el proceso de evolución del transporte? En este caso, el transporte individual. Al comienzo, la gente iba a pie, no había ningún problema porque las distancias eran cortas, las ciudades no eran tan densas ni tan extensas, entonces cualquier punto que fuera el destino del viaje era fácilmente alcanzable. Lo único que había que hacer era iniciar el viaje y caminar, ¿no? Entonces, conforme va evolucionando pues las necesidades de viaje, las distancias se hacen un poco mayores, a veces hay que llevar carga, etcétera, y incluso para economizar esfuerzo pues aparecen algunos medios al inicio no motorizados, ¿no? Por ejemplo el caballo para viajes individuales o personales, o la carreta cuando había que llevar ya cierto tipo de mercaderías, y aparece también la bicicleta, y luego aparece el vehículo motorizado, ¿no? Comienza con este tipo de diseños y va evolucionando conforme surge la evolución de no solo de los motores, sino también del diseño aerodinámico de los vehículos. Pero ¿qué ocurre pues, con este tipo de facilidades? Necesitan fuentes de energía, generalmente combustibles fósiles, para poder lograr la propulsión de estos vehículos, y estos combustibles tienen un costo, y esto pues representa una restricción seria porque no es fácilmente alcanzable por todos los usuarios para viajes de este tipo de modos. Entonces, ¿qué ocurre con los que no tienen acceso? Simplemente les queda caminar. En este caso, como antes no tenían otra opción, no estaban malhumorados, en cambio ahora sí, debido a la situación particular que hay de no disponer de ese modo. Entonces, ¿cómo va evolucionando el problema del transporte?
a lo largo del tiempo. Esto es en el siglo XX, ¿no? A mitad del siglo XX, en los años 50, generalmente lo único que interesa para hacer el tipo de análisis era el más simple, que era el costo-beneficio. Esto por parte del usuario, ¿no? Cuánto me cuesta ir a tal sitio y qué beneficios logro con ese viaje. Entonces simplemente uno compara y ver si vale la pena hacer el viaje o no, y eso en base a los modos disponibles. Otro tipo de problemas ya desde el punto de vista de los planificadores tiene que ver con la proyección lineal, o sea, uno se adelanta y ve situaciones a futuro, ¿no? De qué manera se van a incrementar las intensidades del tráfico, va a aumentar la cantidad el tamaño del parque automotor, la cantidad de usuarios, etc. Entonces, en base a eso uno tiene que hacer proyecciones. Van a haber aumento de las necesidades de infraestructura y de qué modo uno puede garantizar pues, que no surjan problemas de tráfico a futuro, ¿no? Con el aumento de esos usuarios nuevos. Entonces aquí ya surge una serie de análisis comparativos de lo que es el volumen previsto con la capacidad actual, ¿no? Eso lo estábamos viendo más temprano aquí con las funciones de costo generalizado, ¿no? Entonces las funciones de costo generalizado tienen que ver con la cantidad de volumen presente en las vías y la capacidad de cada vía. Entonces conforme ese flujo presente va aumentando, va a llegar un momento en que puede superar a la capacidad, ¿no? Por ejemplo aquí estábamos viendo lo que podía pasar en horas punta de la mañana, ¿no? De repente a las 7 de la mañana pues, la capacidad de algunas vías era de 200 vehículos por hora, que solamente estaban circulando 50. Eso determinaba una serie de factores que nos determinaban la función de costo generalizado. Igualmente, para una hora punta más cercana ya a la hora extrema, vemos que el flujo presente era superior a la capacidad de la vía, y eso hacía que esto vuele por encima de la capacidad y eso origina un mayor nivel de congestión. Entonces, ese tipo de problemas se comienzan a analizar más o menos a mitad del siglo XX. Comienzan ya a darse cuenta de que la cantidad de demanda de viajes comienza a originar problemas de embudos y cuellos de botella. Entonces, los primeros temas a ser investigados tenían que ver generalmente con infraestructura, ¿no? Construcción de caminos, diseño geométrico, suelos, drenajes. Y unas cuantas páginas de esas primeras publicaciones tenían que ver ya con lo que es tráfico urbano y estacionamiento. Entonces comienzan a aparecer problemas de necesidad de espacio para el aparcamiento de los vehículos, ¿no? El hecho de que aumente la demanda pues ya hacía que parte del espacio sea utilizada para dejar el carro sin movimiento, o sea, espacio para estacionarlo. En lo que es el análisis económico, acá tenemos que ver pues algunas funciones que tienen que evaluar desde el punto de vista económico las alternativas para los usuarios, en este caso para los viajeros. Y también qué tipo de beneficios se pueden ser evaluados por parte de ellos, ¿no? Por ejemplo, las distancias que se reducen o no, los tiempos de viaje, la tasa de accidentes y las dificultades de manejo, ¿no? Entonces, las dificultades de manejo tienen que ver ya con la pericia para los motoristas de ese tipo de vehículos, ¿no? Entonces, ya vemos que hay una serie de medidas que tienen que ver con la optimización de los viajes, reducir los tiempos de viaje y las distancias. Entonces ya los problemas económicos son relacionados a la cantidad de recursos que uno utiliza para ir de un origen a un destino. Ese tipo de funciones tienen que estar representadas en las funciones de costo asociadas a cada trecho o arco de los viajes que se van a desarrollar. Y ese tiempo de viaje generalmente para los usuarios del transporte público tiene una serie de componentes que a veces no son tomados en cuenta cuando uno lo analiza como si fuera un usuario del taxi o del carro particular, ¿no? Porque uno generalmente saca su carro del garaje y no pierde tiempo en el acceso al sistema. Igualmente el taxi, ¿no? Sale a la puerta de su casa, el taxi para y listo. En cambio, cuando uno toma un micro o una combi, tiene primeramente, no necesariamente las líneas pasan por la puerta de la casa de uno.
Entonces hay una especie de componentes adicionales al tiempo total de viaje. Por ejemplo, el tiempo de acceso o caminata. Uno tiene que desplazarse a pie hasta el paradero más próximo. Y si es que hay varios paraderos disponibles cercanos a la casa, tiene que ver el que le sirva para una línea que lo lleve a su destino. Entonces puede ser que vayan 3 o 4 paraderos cercanos, pero tiene que desplazarse hacia el que lo lleve a la línea que lo va a acercar a su destino. Entonces ahí hay un componente adicional que es el tiempo de caminata al paradero. Ahora, una vez que el usuario del sistema de transporte ya llegó al paradero, no necesariamente su llegada coincide con la llegada de un vehículo. Entonces hay otro fenómeno que es el tiempo de espera. Y ese tiempo de espera está relacionado con las frecuencias de cada línea de ómnibus. ¿Qué pasa, por ejemplo, si uno llega a las 7:14, supongamos, al paradero y el ómnibus pasa cada 15 minutos y pasó uno a las 7:01 y el siguiente pasa a las 7:15? Entonces ahí hay por lo menos unos 15 minutos de espera en el paradero. Entonces hay casos extremos, ¿no? Cuando uno llega justo cuando está pasando el carro y logra subirse, entonces el tiempo de espera puede ser 0 o en el peor de los casos puede ser todo el tiempo que hay de distancia entre dos vehículos consecutivos de la misma línea. Por eso se trabaja con valores esperados, que sería en general la mitad del tiempo entre dos vehículos consecutivos de la línea, ¿no? Que se denomina generalmente headway, eso, ¿no? Por ejemplo, una línea, por ejemplo, que tenga una frecuencia de un vehículo cada 10 minutos, el headway sería 10 minutos, ¿no? Que sería el tiempo entre dos vehículos de la misma línea, ¿no? Los primeros estudios que se hacen ya de transporte surgen en 3 ciudades en Estados Unidos, ¿no? En Detroit, San Juan, en Puerto Rico y Chicago. Comienzan a analizarse en estas ciudades, generalmente son en algunas ciudades tipo industrial o turística, ¿no? Porque debido a la gran afluencia de personas. Entonces eso origina que haya problemas de congestión, que sean un poco más álgidos, lo que determina la necesidad de esos estudios en esos lugares un poco más densamente poblados. Entonces las primeras herramientas que se comienzan a utilizar para analizar ese tipo de problemas son las entrevistas. Con las entrevistas uno puede tener una situación, una percepción de la situación actual de las necesidades de transporte, ¿no? De dónde a dónde se hacen los viajes, a qué hora, qué características socioeconómicas y demográficas tienen los viajeros, ¿no? Qué edad, el sexo de la persona, de dónde a dónde se mueve, con qué motivo, puede ser trabajo, estudio, por ocio, etcétera, ¿no? O compras, etcétera. Entonces, básicamente lo que interesa es la metodología para la recolección de datos. Entonces, y esos datos tienen que ver mucho con el uso del suelo. ¿Qué tipo de uso de suelo hay en las zonas en las que se ha hecho la encuesta, ¿no? Puede ser que sean zonas residenciales, zonas industriales, zonas comerciales, etcétera. Y la intensidad también del uso de suelo, ¿no? Qué tan densamente poblado está, qué tan densamente poblado está de empresas o fábricas, por ejemplo, que son polos atractores de viaje. Y la localización también, ¿no? O sea, cuáles son esos centros atractores de viaje, ¿no? Centros comerciales, por ejemplo, hospitales, colegios, aeropuertos o estaciones de transporte interurbano de ómnibus. Generalmente son los que atraen bastante a las personas, ¿no? También aparecen en los estudios en esas épocas concentrados en estos 3 temas en particular, ¿no? Lo que es accidentes, congestionamiento y lo que es inversiones no eficaces, ¿no? Entonces, generalmente inversiones no eficaces ya comienzan a darse cuenta pues que hay mucho infraestructura de tipo elefante blanco que no se usa, ¿no? Se hace un gran gasto y al final no resuelve el problema y se hace como una especie de desperdicio de los recursos disponibles aún escasos, ¿no? Entonces, problemas del tipo de congestionamiento tienen que ver con cuando muchos viajeros deciden utilizar las mismas vías. Entonces, aquí tiene que uno plantear la disponibilidad de rutas alternas para que no se saturen algunas vías, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Lima, no sé si conozcan,
la Javier Prado está prácticamente saturada todo el día. Entonces los planificadores tratan de ver vías alternas de modo que se suavice ese nivel de congestión que se observa durante la mayor parte del día. Por ejemplo, ir por la Avenida Canadá, por Aramburú o por Angamos o Benavides, ¿no? Tratar de que hayan vías alternas de modo que no esté saturado al 100% ese tipo de vías que aparecen como las preferidas. Y los niveles de accidentes también, ¿no? Conforme aumenta la demanda de viajes, el tamaño del parque automotor y la falta de pericia de los usuarios hace que se incrementen los niveles de accidentes. Nuevos temas también comienzan a aparecer como en los estudios de transporte en la segunda mitad del siglo XX. Falta de accesibilidad, ¿no? Hay ciertos puntos de la ciudad que no son fácilmente accesibles. Entonces aquí las autoridades, que son las que regulan las rutas, tienen que tratar de que se cubran el acceso a todos los puntos de la ciudad. Otro punto a tener en cuenta es lo que es la antiestética. Aquí tiene que ver mucho con lo que es el enfoque de los arquitectos, ¿no? De repente pues la polución visual, ¿no? El exceso de anuncios, carteles que no solamente desde el punto de vista estético afean la apariencia de la ciudad, sino también que distraen a los choferes y motoristas, ¿no? Entonces pueden originar indirectamente el aumento de la tasa de accidentes. Otro tiene que ver con el estrés. Esto generalmente debido a los niveles de congestión, los propios choferes comienzan a sentirse presionados y esto origina un malestar a la hora de que hay que conducir generalmente en horas puntas. El ruido, polución sonora, el uso indiscriminado de los claxons, los motores en marcha, y eso también origina temas que sirven como elementos disuasivos del uso del sistema de transporte, ¿no? Y la polución atmosférica, el hecho de que se usen los combustibles del tipo de fósil generalmente están asociados a los niveles de contaminación, y también la edad del parque automotor tiene que ver mucho con lo que es la polución atmosférica, ¿no? Cuanto más viejo el vehículo, mayores los niveles de emisiones, generalmente de algunos factores como son las partículas materiales, el CO2, algunos componentes de azufre y nitrógeno también, que forman parte de los principales contaminantes del aire. Ya una década después, de la mitad del siglo XX, comienzan a haber unos nuevos enfoques. Acá, por ejemplo, la insatisfacción de transporte colectivo, ¿no? Entonces ya comienzan a haber problemas de hacinamiento dentro de los vehículos, generalmente en horas puntas. Aparecen nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, metro, tranvía, etcétera, para ver, dependiendo de las distancias, surgen como opciones alternativas más atractivas para los usuarios. Y lo que es el aumento de la preocupación con algunos usuarios del sistema de transporte que no tienen acceso al transporte particular, ¿no? Entonces son una especie de usuarios cautivos de lo que es el sistema de transporte público. Entonces eso origina una serie de problemas que los preocupan mayormente, ¿no? A los usuarios. Entonces hay nuevas orientaciones y enfoques a lo que es el planeamiento. Ya al final de esa década comienzan a incrementarse lo que son las preocupaciones del tipo en lo que es la protección del medio ambiente, o sea, los niveles de contaminación, tratar de reducirlos o de mitigarlos. Y de parte de los usuarios también tiene que ver con lo que es el confort o la comodidad en los viajes, niveles contaminantes, tratar de reducirlos, el ruido y un menor consumo de energía, ¿no? Ya comienzan a haber preocupaciones del tipo ecológico y de conservación del medio ambiente, ¿no? Entonces, el tipo de energía que se utilizaba en esa época es el que aún se usa en muchos sitios, que son energías no renovables, ¿no?
Entonces, en algún momento se puede acabar, por eso que están surgiendo en años recientes investigaciones en el tipo de combustibles para el tipo de locomoción que se utilizan. Aquí tenemos algunas fotos ya de realidad local, aquí en el Perú, en los años, esto aquí es de los años 50 más o menos. Transporte público comienza a aparecer en Lima, aparte de los tranvías comenzaron a surgir vehículos del tipo motorizado con base de petróleo y combustible, uno que trataba de incentivar el uso del transporte colectivo, era el denominado vehículo como la perrera, ¿no? Era un ómnibus de tipo transporte masivo, ¿no? Ahí también a finales de los años 50 del siglo XX aparece lo que es el transporte público, pero con otro tipo de vehículos, ¿no? Ómnibus con una sola puerta, dos ejes y bueno, capacidad realmente limitada, ¿no? Ahí probablemente entren menos de 30 pasajeros. Y aquí ya tenía que hacer parte de este tipo de problemas lo que era la administración local, en este caso la municipalidad. Entonces, la municipalidad es la que debía garantizar el acceso al transporte hacia todos los sectores de la ciudad a través de un transporte colectivo. En este caso, ese tipo de vehículos pertenecía a lo que era el plan de acción municipal. Y esta foto fue tomada de esta fuente, ¿no? Litografía de San Martín y compañía. Algunas de esas fotos también son de los mismos, de las mismas fuentes. Los vehículos comienzan a, no tanto como evolucionar, ¿no? Porque aquí no se fabricaban, simplemente se compraban generalmente de Europa o de Estados Unidos. Después es que a partir de los 70, 80 comienzan a haber nuevos proveedores, generalmente de Asia, ¿no? Japón, Corea. Entonces, vehículos de esa época, finales de los años 50 del siglo XX, todos pertenecen a ese plan de acción municipal para transporte público. Ahora ya, a diferencia del anterior, este ya tiene dos puertas, donde generalmente se usa una de acceso, una para desembarque de pasajeros, ya no hay tanto problema dentro del vehículo. Entonces, eso también es una forma de medir el confort o el desconfort de los propios usuarios, ¿no? Movilizarse dentro ya del vehículo. Otro tipo de vehículos en la misma época, todos referidos a lo que es el plan de acción municipal, lo que es transporte público, puertas de acceso. Esto ya es en los años 70. En los años 70 ya pues, Lima ya había crecido bastante. Aquí éramos alrededor de 3 millones de habitantes en finales de los 70. Surgen empresas de tipo cooperativa, por ejemplo el NATRO, Empresa Nacional de Transporte Urbano. Se comienzan a importar una serie de vehículos que son de tipo público masivo, ¿no? Entonces, ese tipo de vehículos ya tenían rutas establecidas, los paraderos estaban establecidos, se cumplían las rutas y se cumplían con las localizaciones de los paraderos, ¿no? No era la situación caótica que se originó en los años 90, a inicios de los 90, ¿no? 91, 92, cuando se hizo la desregulación del sistema de transporte, ¿no? Debido sobre todo a la falta de oferta. Este es en la Plaza San Martín. Esto también es en los años 70, ¿no? A fines de los 70, el alcalde de Lima era el alcalde de Lima era Bedoya Reyes y fue uno de los propulsores de este tipo de infraestructura, ¿no? Generalmente las ciudades eran planas en un solo nivel y de repente hubo una especie de boom con ese tipo de situaciones, ¿no? Esa construcción se podría decir que fue pionera en la región, porque incluso vinieron gente de Chile, de Argentina, de Brasil, planificadores de ciudades grandes, para ver en qué medida se podía aplicar ese tipo de infraestructura en las ciudades de ellos. Y a finales de los 70, pues, pocas ciudades en la región tenían metro, ¿no? Buenos Aires tenía metro, una de las más antiguas en tener metro en Sudamérica era Buenos Aires, otras
comenzaron a ver la necesidad de ese tipo de medidas fueron en Chile, en Brasil, en algunas ciudades las más densas, por ejemplo en Río y en São Paulo. Entonces, el Perú, que en esa época pues venían a observar cómo funcionaba este sistema, se quedó y no hizo el metro. Lima debería haber tenido un metro más o menos a partir de los años 70, ya debido al tamaño de la población y al tamaño en extensión geográfica de la ciudad, ¿no? Estaba creciendo demasiado hacia la periferia. Entonces el momento adecuado en el que se debió haber comenzado con ese tipo de planes fue en los 70 y lamentablemente no se acompañó a la evolución como en el resto de ciudades de la región, ¿no? Entonces ahora tenemos pues, en países vecinos como Chile, Brasil, en muchas ciudades hay metros subterráneos, en algunos tienen tramos no solo subterráneos sino también en superficie, entonces ya eso depende de las restricciones geográficas y geométricas de cada caso particular, ¿no? Recién ahora es que estamos viendo la opción de hacer un metro subterráneo que va a ser la línea 2 que se está planteando desde Santa Anita hasta el Callao con un ramal hacia el aeropuerto. Generalmente pues, esas conexiones al aeropuerto uno las ve como una especie de competencia con el sistema de taxis, ¿no? Y a veces son gremios tan fuertes que son los que principalmente se oponen a que los aeropuertos tengan ese tipo de facilidades de acceso de los pasajeros al tren. Yo les comentaba que estaba en el Congreso hace unas 3 semanas, en el Congreso Panamericano en Santander, y entonces ahí pude ver pues, la realidad en la mayoría de ciudades que hay allá. Generalmente uno llega al aeropuerto y tiene conexión a través de tren o metro, entonces uno puede fácilmente, sin necesidad de tomar taxi, que son demasiado caros, desplazarse a los centros de las ciudades. Entonces, ese tipo de facilidades probablemente en unos 5 o 6 años ya esté contando Lima, ¿no? Y en base al tamaño de población, pues podría sugerirse que esto también haya en otras ciudades como Arequipa, Trujillo, y dependiendo pues, de a qué ritmo crezca la población y la infraestructura en otras ciudades también, a mediano y largo plazo. Este tipo de vehículos son las combis, es un modelo de vehículo generalmente era usado como carga, es un modelo de la Volkswagen, ¿no? Pero en los años 70, mediados de los 70, se comenzó a utilizar como transporte público en algunos ejes longitudinales en la ciudad de Lima, ¿no? Por ejemplo, la avenida Arequipa. En la avenida Arequipa era muy común ver este tipo de vehículos a mediados de los años 70. Entonces, de un vehículo de carga lo que se hizo fue adaptarlo para transporte de pasajeros, ¿no? Que se colocaron a veces tablones y se adecuó para que hayan asientos, mayor cantidad de asientos y no sea utilizado como un vehículo de carga sino de pasajeros. Por eso es que después, cuando se regulariza las normas vigentes para el ingreso de nuevos operadores y entrada de vehículos importados al parque automotor del servicio de transporte público, es que se heredan el nombre de combis los vehículos que comienzan a cubrir esas rutas, ¿no? Que son de este tipo. Y el problema pues, de saturación realmente no era tan alta el déficit entre la oferta y la demanda, ni con la oferta que entró se podía cubrir la demanda, ¿no? Sobre todo en horas punta, era tan común ver este tipo de situaciones con vehículos totalmente saturados, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos principios. ¿Por qué la necesidad de hacer todo ese tipo de análisis, ¿no? Rutas más cortas, hacer algún tipo de análisis para determinar el sistema de ruteo para la entrega de mercaderías, ¿no? Como el cajero, el viajero, el agente viajero, o tener en cuenta las restricciones de capacidad en ciertas vías y en ciertos arcos? Lo que pasa es que uno siempre tiene que estar proyectándose a escenarios futuros hipotéticos, ¿no? Por ejemplo, hace un par de años pues no había todavía con claridad la definición para las nuevas rutas de transporte masivo en Lima.
todo el mundo planteaba, los candidatos a la alcaldía decían sí, vamos a hacer tren, otros decían vamos a hacer ómnibus, y sobre las mismas vías que ya estaban decididas que había la necesidad de transporte, todavía no se ponían de acuerdo los planificadores si era conveniente hacer tren o hacer ómnibus. Entonces hacer un ómnibus era prácticamente determinar que ciertas vías de las que ya existían se dedicaran como de uso exclusivo para un sistema masivo de ómnibus, como el metropolitano, que ahora funciona en el Sajón y en otras vías. Entonces, ¿qué tan conveniente era que se haga ómnibus o tren? Eso ya dependía de las restricciones no solamente monetarias, financieras, sino también de espacio, ¿no? Geográficas y geométricas. Entonces había que hacer todo un análisis para decidir eso, ¿no? No es que en base al azar se haga, ¿no? Igualmente, ¿qué tan conveniente es que el tren sea subterráneo o superficie, ¿no? Si uno se basa solamente en consideraciones económicas, definitivamente pues hacerlo subterráneo va a ser más costoso. No solo por los riesgos de la obra, porque se va a trabajar sobre infraestructura que ya existe en la propia ciudad. Pero una vez que se han hecho ya las consideraciones económicas y técnicas, ya uno puede hacer las comparaciones, ¿no? Si existen o no los medios disponibles económicos y financieros, y en base a las necesidades futuras. Entonces, unos consultores españoles, por ejemplo, el año pasado hicieron un foro en el Colegio de Ingenieros en Lima, y se llegó pues a la conclusión de que tarde o temprano, así lo hicieran el tren de la línea 2 en superficie, tarde o temprano se iba a tener que cambiar a subterráneo. Entonces, ¿qué era mejor? ¿Hacerlo de una vez en subterráneo o usarlo unos cuantos años en superficie y después tumbarlo y volver a hacer la obra a través de cavernas? Entonces, quizá eso haya determinado pues, las decisiones que se han tomado de que esa línea 2 sea a través de vías subterráneas, ¿no? Otro tipo de situaciones que no se tomaron en cuenta pues, a la hora de hacer la planificación. ¿Qué pasaba con algunas estaciones en hora punta? Debido a la gran afluencia de pasajeros que tienen como destino la estación de Canaval y Moreno en San Isidro, debido a que hay muchas oficinas alrededor, tiendas, zona comercial y zona empresarial. En horas punta, pues el problema de congestión se traslada de los vehículos en las vías a los pasajeros en la plataforma de embarque y desembarque. Entonces, ese tipo de situaciones se debió haber previsto, pues, si se hubiera hecho un modelo y se hubiera proyectado al año futuro que se quería analizar. Igualmente ahora en Lima se está haciendo lo que es una vía subterránea que va por debajo justamente del cauce del río Rima. Es una especie de segunda vía, como un anillo, como la vía de evitamiento, pero de mayor radio. Entonces es como una especie de forma de evitar ir al centro y ir por una vía rápida. Y va a estar basado en algunos túneles que van a ir por debajo del cauce del río Rima, por ejemplo. Y la forma de recaudar fondos para darle manutención o mantenimiento de este tipo de vías va a ser a través de peajes. Entonces esto ya se está ejecutando, ese tipo de obras. Claro, el año pasado tuvieron algunos problemas que no tuvieron en cuenta con la temporada de Huaycos, que les jugó una mala pasada y fue inundada parte de la obra porque no se hizo a tiempo, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones hipotéticas uno siempre tiene que hacerlas en base a análisis proyectados de las demandas y ofertas de transporte, ¿no? ¿Qué cosas sucede? Pues, por ejemplo, no sé cómo esté aquí, por ejemplo, el incentivo a lo que es el transporte no motorizado, ¿no? En Lima el transporte no motorizado en los últimos 5 a 10 años se ha duplicado el uso de bicicletas, por ejemplo. Hay más gente que está andando en bicicleta, sobre todo porque se dan cuenta de que para distancias cortas es mucho menos complejo ir en bicicleta o a pie que en carro. El problema de encontrar estacionamiento es uno de ellos. Otro es el problema también de la congestión. Entonces, para distancias cortas, generalmente ya mucha gente se está concientizando para el uso de la bicicleta.
Entonces, en el uso, la determinación de caminos más cortos, no solamente pues influye las distancias de los trayectos, sino también los tiempos. Y tiene que ver también con los costos, porque el costo de estacionamiento y el costo de combustible de estar parado en medio de la congestión con el vehículo, con el motor prendido, origina no solamente problemas de contaminación, de mayor gasto en combustible, mayor tiempo de viaje, sino también de estrés. Entonces, ahora, por ejemplo, ¿qué sucede con algunos problemas que en ese tipo de medidas de incentivo al transporte no motorizado, por ejemplo? Se comenzó a cerrar la avenida Arequipa, que tiene más o menos unas 50 cuadras, los días domingos entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde. ¿Qué tipo de previsión se tomó para hacer ese tipo de medidas? ¿Hubo algún tipo de análisis o no? No lo sabemos, ¿no? Pero simplemente a la hora que uno está en el carro y quiere cruzar la avenida Arequipa, recién se puede dar cuenta de que solamente hay ciertas vías por las que uno puede cruzar. Uno cuando está en bicicleta, qué bacán, dice, hago deporte o un poco de diversión y transporte no motorizado, entonces de paso he ido a la ciudad. Pero ¿qué puede pasar, por ejemplo, con los que no se informaron o de repente se olvidaron que cerraron la avenida Arequipa entre las 7 y la 1 los domingos? Tenían que cruzar la avenida Arequipa solo por ciertos cruceros, ¿no? Por ejemplo, Juan de Arona o Canevaro o la avenida Cuba. Pero como ya no están todos los cruces disponibles, en esos pocos cruces habilitados surge congestión. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, si uno tenía que ir justamente ese día al aeropuerto, corre el riesgo de llegar tarde, de perder el vuelo, etc. Entonces, vemos como el cierre de la avenida Arequipa influye de dos modos, ¿no? Favorable pues, para los que hacen prácticas de deporte, en bicicleta, a pie, y totalmente desfavorable pues, para los que no se informaron y eligieron ir por una de esas calles que cruzan la avenida Arequipa. Entonces, ese tipo de información también uno tiene que tenerla a la hora que toma las decisiones de cuáles van a ser sus rutas, cuáles van a ser sus caminos. Entonces, el camino más corto, como podemos estar observando, no necesariamente está asociado a las distancias más cortas, sino a los tiempos también, ¿no? Y esos tiempos tienen que ver con esta serie de restricciones, ¿no? El hecho de cerrar una avenida hace pues, que, por ejemplo, esta función de costo asociada a ese tramo se eleve exponencialmente, ¿no? De repente, a la hora que uno calibra el modelo, este factor K ya no va a ser 2.5, sino 2500. Entonces, eso va a determinar que a la hora de elegir la ruta, el modelo te obliga a que no vayas por el arco cuyo costo ha aumentado en 1000 veces. Entonces, ese tipo de parámetros tienen que ser incorporados en los modelos a la hora de hacer el análisis y la selección de los caminos más cortos. Y esto no solamente es pues, para el transporte motorizado terrestre a nivel urbano, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, también si uno quiere ver en qué medida va a aumentar la demanda de transporte aéreo, de tráfico aéreo entre Tarapoto y Iquitos? ¿No? Generalmente, pues, para ir de Tarapoto a Iquitos, ¿qué modos disponibles habían? No habían vuelos, ¿no? De repente habían vuelos en charter, en avionetas, o había que ir de Iquitos a Lima y de Lima volver en avión hasta Tarapoto. Entonces era un viaje absurdo. Otra opción era ir en barco, ¿no? Uno se iba en carro hasta Nauta, y en Nauta tomaba un barco, y en barco iba hasta Yurimaguas, en Yurimaguas tomaba un colectivo y recién estaba en Tarapoto. Entonces ahí la empresa LAN pues habrá hecho un análisis, de repente dice, a ver, vamos a ver el modelo, qué tal nos va con esto, qué tan rentable es la ruta Tarapoto y Iquitos en avión. Entonces utilizan aviones más chicos, previendo que la demanda no sea tan alta como para rutas, por ejemplo, Lima-Tarapoto o Lima-Iquitos. En base a eso pues comienzan a ofrecer una determinada frecuencia, ¿no? Puede ser cada día, cada 2 días. Haciendo su análisis van calibrando el modelo, ¿no? A ver qué tan rentable, qué tan llenos son los vuelos que van comenzando a programar. Igualmente, alcanzarán 2 líneas para aliviar la demanda de transporte en hora punta, ¿no? Eso uno tiene que adelantarse para que no sucedan ese tipo de situaciones extremas, ¿no? Entonces, siempre uno, cuando hace este tipo de análisis, no es pues, simplemente para ver un modelito y ver si corre o no corre, ¿no? Simplemente
sirve para proyectarse a situaciones futuras lo más probablemente parecidas a lo que va a ocurrir, ¿no? Para eso, pues, el sistema tiene que estar alimentado con buenos datos, datos fiables, confiables, actuales. Entonces, depende de cómo alimentemos a nuestro sistema con información totalmente válida, actualizada, para que podamos analizar con datos más fidedignos y más reales, de modo que las decisiones que se tomen sean las más parecidas a lo que pueda ocurrir y nos adelantemos a esas situaciones extremas, ¿no? Nuevamente con las ciclovías, ¿qué tanta demanda hay del uso de ciclovías? Tantos usuarios han aumentado de 0.5% al 1%, pero ¿qué tan atractivo es eso como para destinar un carril a las bicicletas? Entonces, ese tipo de situaciones también uno tiene que analizarlas, ¿no? Porque de repente, pues, el tráfico en carros no amerita, pues, que se le quite un carril a los vehículos, y de repente, pues, esas ciclovías se han podido hacer en otras calles menos concurridas por carros. Entonces, elegir bien la localización de este tipo de vías, de facilidades para los ciclistas, de modo que el efecto contrario no sea tan negativo en los usuarios de los vehículos motorizados, ¿no? Igualmente en el transporte de carga, por ejemplo en el transporte fluvial, uno tiene que ver, pues, ciertas características a veces estacionales, ¿no? De qué modo aumenta el nivel del agua, el caudal. En épocas de lluvia sube, que es fácil, pues, llevar mayor peso, mayor carga, porque la profundidad del agua es bastante amplia, que garantiza que la carga pueda ser llevada sin ningún problema, ¿no? Pero en épocas en las que ya comienza a llover menos, los niveles del agua son bastante menos navegables, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones también hay que tener en cuenta, y eso influye en lo que es garantizar que la carga llegue a tiempo.